Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, del versículo número 1 en adelante. Dice así: y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salió el sol, y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho, y cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Resucitado ha, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos, a Pedro, que él va antes que ustedes a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como el Señor Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 20. Esta es la versión 1909 de Holman. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, del versículo número 1 en adelante. Dice así: y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salió el sol, y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho, y cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Resucitado ha, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos, a Pedro, que él va antes que ustedes a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como el Señor Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando,
yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, desde el versículo número 1 hasta el versículo número